Buenos días. Hoy vamos a hablar en esta entrevista sobre la importancia de la sociología jurídica en la formación de juristas e investigadores. Y para ello tenemos con nosotros a la investigadora María Elena Hernández. ¿Qué tal te encuentras, María Elena? Hola, buenos días. Me encuentro muy bien, muy satisfecha, muy agradecida con la Asociación Iberoamericana de Sociología por esta entrevista y muy agradecida también con el Seminario de Teoría General del Estado de la Facultad de Derecho y con la Biblioteca Alfonso Caso por proporcionarme este espacio para que la entrevista se lleve en las mejores condiciones posibles. Genial, Elena. Dime, ¿qué es lo que te ha llevado a interesarte por este tema? Bien, pues de entrada, mi primera formación es como socióloga. Actualmente estudio la carrera de Derecho, estoy en cuarto semestre, pero mi formación inicial es como socióloga. En el momento en el que yo me integro a las aulas de la Facultad de Derecho, en primer semestre nos imparten la materia de sociología jurídica. Entonces comienzo a tener vínculo con mis compañeros de clase y empiezo a notar que mis compañeros no le encuentran mucha utilidad a la materia. Eso por un lado. Y por otro lado, empiezo a analizar la planeación didáctica de la materia y me encuentro con varios temas importantes. Uno de ellos es que, por ejemplo, no hay una poca distinción entre la sociología general y la sociología jurídica en esa planeación. Me inquieta bastante porque las contribuciones de la sociología general son unas y son amplias, muy amplias, y las que puede hacer específicamente la sociología jurídica son otras que son de un carácter un poco más específico. Entonces encuentro ahí como esa laguna. Me encuentro con que la planeación está más orientada hacia la sociología general que hacia la sociología jurídica, y en conversaciones con mis compañeros de la facultad me doy cuenta que efectivamente no, se nos dificulta aterrizar. En primer lugar, ¿qué significa la sociología jurídica? ¿Para qué pueda servir la sociología jurídica? ¿Qué utilidad puede tener en mi desarrollo académico, como qué utilidad pueda tener posteriormente en mi desarrollo profesional? Y con todas esas inquietudes me decidí a sentarme a escribir, a investigar, a visitar la biblioteca, a checar también cómo está el material bibliográfico de la biblioteca de la facultad, y pues ha sido una experiencia extraordinaria. Y entonces, ¿cuál crees que es la importancia que puede tener la sociología jurídica? La sociología jurídica, en primer lugar, nos pone los pies sobre la perspectiva crítica de la realidad. La sociología jurídica nos permite repensar el derecho. Actualmente, no sé si en todas las facultades, pero por lo menos en la mía, que es la que conozco más, se trabaja con una definición positivista y con una perspectiva positivista del derecho. Entonces, me encuentro con que la sociología jurídica nos puede permitir ampliar la gama de posibilidades del análisis del derecho. Incluso me parece muy relevante redefinir a la sociología jurídica y redefinir también el concepto de derecho, particularmente por las condiciones y situaciones que actualmente estamos viviendo como sociedad. Hay cambios vertiginosos de los que a veces abrimos y cerramos los ojos, y por ejemplo en materia de ciencia y de tecnología los avances están a la orden del día, y a la orden del día no está el desarrollo, por ejemplo, de contenidos relacionados con la sociología jurídica, y tampoco está a la orden del día los avances que puedan aterrizar particularmente en la mejora de la calidad de vida de las personas en la sociedad por cuanto hace al derecho como práctica, y al derecho como práctica, digamos, dentro del orden jurídico, y tampoco al derecho meramente como un proceso de enseñanza-aprendizaje. Y dices que redefinirías estos términos, ¿de qué forma lo harías? Sí, primeramente haciendo un equipo multidisciplinario, porque me encuentro, digamos, el primer obstáculo que me encuentro cuando planteo esta posibilidad de reconceptualizar la sociología jurídica
es que desde el derecho hay una concepción y hay una definición cerrada de muchas cosas. En primer lugar, del concepto de derecho, y en segundo lugar, de la importancia que puedan tener otras áreas de conocimiento para el enriquecimiento del derecho. Entonces, llego aquí a la conclusión de que el primer trabajo que se tiene que hacer es entre distintas disciplinas para poder definir a la sociología jurídica en un contexto como el actual. ¿Hay definiciones? ¿Hay investigación al respecto? Desde luego que sí, pero, por ejemplo, me encuentro con definiciones que son más ajustadas a procesos sociohistóricos de la década de los 80, de la década de los 90. La realidad de la década de los 80 a la actualidad ha cambiado muchísimo. Entonces, parte fundamental de este interés por redefinir a la sociología tiene que ver con todos estos procesos de cambios sociales, políticos y económicos, y una definición que nos permita ir avanzando en el análisis de las problemáticas actuales, pero también en la contribución que la sociología jurídica puede dar al derecho, ampliar la perspectiva de su aplicabilidad. Ya veo que lo que hay escrito hasta ahora se ha quedado un poco antiguo, digamos. Efectivamente, efectivamente. Y en cuanto hace redefinir al derecho, el planteamiento surge de la inquietud de que en todos los textos que pueda ir leyendo al momento, el derecho se define como un conjunto de normas abocadas al control social. Y digamos, esa es la definición que pueda servir en el terreno práctico y en el terreno teórico al derecho, pero no es del todo útil para la sociología jurídica, en cuanto que la sociología jurídica no estudia en sí mismo al derecho, sino los hechos sociales que son, de alguna manera, impactan o que son trascendentales para la construcción de una noción del derecho y de una práctica del derecho. En tu trabajo mencionas que existe una percepción de nula trascendencia de la sociología jurídica en la formación de los futuros juristas. ¿Cuáles crees que son las principales razones detrás de esta percepción? Fundamentalmente considero que son culturales. Hay una tendencia, podría señalar sin temor a equivocarme, porque apliqué una encuesta, el 90% de los estudiantes ingresan a la Facultad de Derecho teniendo como único camino el litigio. Lo conciben así al derecho. El ejercicio del derecho es la abogacía como tal, entendida como colaborar en un despacho, cómo participar en procesos de litigios, ser defensores. Entonces, en ese aspecto, la contribución que desde la sociología jurídica se quiere plasmar es también señalar que el derecho es bastante más amplio que eso. El derecho está prácticamente en todo, incluidas decisiones que tomamos o no en la vida cotidiana y de las consecuencias que éstas puedan o no tener en la vida propia como en la vida de la comunidad. Y entonces yo me percato dentro del contexto de mi facultad que se tiene también una idea muy pragmática del derecho, y en la actualidad en nuestro país es un poco complicado que también se puedan insertar a ese mercado laboral la cantidad de estudiantes que anualmente egresan y que anualmente se titulan. Entonces, aquí hay un tema interesante, que es ver cómo el derecho también tiene otra gama de posibilidades, como es la investigación. Y en ese aspecto, la sociología jurídica aporta en cuanto hace a metodología, en cuanto hace a método y en cuanto hace a técnicas de investigación, le aporta al derecho. Pero es una cuestión que no ha sido observada ni analizada. Ya, es cierto. Hasta ahora es un campo que está, digamos, ahí vacío. ¿Podrías entonces sí, ¿podrías explicarnos cómo tus aportes podrían enriquecer el derecho y la práctica jurídica? Sí, desde luego. Una parte importante de esta investigación se basó justamente en la misión de la facultad. La misión de la facultad es formar juristas e investigadores con liderazgo,
y, digamos, desde una concepción de justicia, equidad y solidaridad. La sociología jurídica puede aportar desde el ámbito de la investigación, pero también desde el ámbito de la técnica y de la metodología, a ampliar la gama de posibilidades de la aplicación del derecho desde una perspectiva ética, que es algo que se ha perdido. No puedo hablar si a nivel mundial, pero por ejemplo en mi país, que es México, el derecho se ve como una cuestión meramente pragmática. Se aplica también de alguna manera como un ejercicio de mercado, en donde tú tienes un cliente. El cliente representa monetariamente algo, pero no necesariamente desde una perspectiva ética se atiende el tema de la justicia, ni desde la propia práctica del abogado, ni desde las instituciones que se dedican a la procuración de justicia. Me parece que en ese aspecto la sociología jurídica impactaría tremendamente. ¿Por qué? Porque en primer lugar se abocaría a investigar esos fenómenos, la trascendencia de esos fenómenos y posteriormente las posibilidades que se tienen para modificar esas prácticas que son nocivas tanto a nivel de la práctica propia de la abogacía como a nivel de la sociedad para lograr o alcanzar la equidad, para alcanzar la justicia y sobre todo un poco para construir nuevos mecanismos de solidaridad, porque también en esta actualidad, en donde prácticamente toda la vida se ha, dice Bauman, vivimos en una sociedad líquida en donde todo es lo inmediato. Y en esa sociedad líquida, donde todo es lo inmediato, lo que se ha notado también es que toda esta gama de posibilidades para la solidaridad social se han ido desgajando, se han ido desconstruyendo también, y me parece que en ese aspecto la sociología jurídica puede abonar también a encontrar nuevos mecanismos para socializar el derecho. Para socializar el derecho no como se concibe actualmente, como un mero intercambio, cual si fuera una mercancía a cambio del valor que se pone por esa mercancía, sino del derecho como parte práctica de nuestra propia vida cotidiana y para mejorar todo el entramado que se encarga de la procuración de justicia también. ¿Y qué cambios crees que deben producirse para que se ponga en práctica la ética, para que sea la ética algo que se tenga en cuenta en la práctica del derecho? Considero que desde el ámbito concreto de la formación académica se tiene que impulsar mucho innovar en tema de prácticas éticas, porque se tiene una concepción cultural acerca del derecho y de su ejercicio, y esa concepción cultural que se tiene acerca del derecho y su ejercicio es lo que no permite ampliar la gama de posibilidades y mirar que el derecho va más allá, desde la perspectiva de la sociología jurídica, claro, va más allá de un mero conjunto de normas que ordenan socialmente o que sirven como mecanismo para ese ordenamiento social. Entonces, desde ahí considero que la sociología jurídica puede aportar una perspectiva crítica, que es una perspectiva que no es muy abonada en el tema del derecho, visto nada más como ese conjunto de normas, y puede abonar también al cambio de prácticas desde el análisis que la sociología jurídica puede hacer de la eficacia o no eficacia de las instituciones, de los mecanismos que tienen las instituciones de procuración de justicia e incluso de la formación de las personas que son las operadoras de los procesos de justicia. ¿Puedes darme algún ejemplo concreto donde el enfoque sociológico haya marcado una diferencia en la resolución de problemas jurídicos? En este momento, justamente porque apenas se está abonando como a ese análisis, no te podría dar un ejemplo concreto, digamos, macro, en el sentido de decir, por ejemplo, en las instancias de procuración de justicia, la sociología ha abonado de esta manera, pero me parece que en el momento en que se tome con seriedad la perspectiva y la posibilidad crítica que la sociología le da al derecho
como una gama más abierta en procesos de investigación, en procesos de cambio social, sí tendremos varios ejemplos. Yo en este momento en concreto no te puedo dar un ejemplo porque he de decirte que, por ejemplo, en mi país, por ejemplo, no hay investigación en sociología jurídica. No la hay. Claro, O sea, por claro, no ejemplo, puedes darme tenemos... ejemplos porque es algo que no existe todavía. ¿Perdón? Que no puedes darme ejemplos porque es algo que no se lleva a cabo, que digamos que no existe todavía. No, digamos que el objetivo macro de esta propuesta es justamente que se aterrice, que se construyan grupos multidisciplinarios para poder llevar a la realidad concreta estas contribuciones que la sociología jurídica puede aportar no solamente al derecho como tal, como un concepto cerrado o como una práctica o como el cambio de esas prácticas, sino a la justicia y a mejorar, desde luego, la calidad de vida de la sociedad. Mencionas en tu investigación la necesidad de que los sociólogos participen en el diseño curricular y en la enseñanza de la materia en las facultades de Derecho. ¿Qué cambios específicos crees que deberían implementarse en los planes de estudio? Primero, la distinción necesaria entre sociología general y sociología jurídica, porque no hay esa distinción como tal. En las planeaciones se advierte más bien que el enfoque es de la sociología jurídica y difícilmente se logra aterrizar durante el semestre que, en primer lugar, ¿qué es la sociología jurídica? O sea, se concluye el semestre y podemos tener conocimientos quizás sobre la sociología general, sobre las contribuciones más importantes de la sociología general, pero nunca se aterriza sobre la sociología jurídica. Entonces, en este aspecto, sugiero que es sumamente importante que se incorpore la colaboración de sociólogas y sociólogos, porque finalmente la planeación está elaborada por personas que son formadas en la Facultad de Derecho, que tienen una amplia gama de conocimientos efectivamente, pero que su área de conocimiento y de desarrollo de conocimiento no es la sociología. Entonces, eso impide que se aterrice concretamente sobre la sociología jurídica y que todo el bagaje que está dentro de la planeación se aboque a la sociología jurídica. Se concluye el semestre sin saber con precisión qué es la sociología jurídica, cuáles son sus funciones, para qué sirve, qué contribuciones puede realizar. Y si hay producción de conocimiento, que quizás no está actualizada, esa es una realidad, no está actualizada, pero sí hay producción de conocimiento respecto de la sociología jurídica en su particularidad, como una rama de la sociología general. Entonces, considero que por eso es importante que en el desarrollo de la planeación de la materia se incorpore, no es que se retire a las personas que estudiaron Derecho, a los académicos que estudiaron Derecho, sino incorporar también el conocimiento de sociólogas y sociólogas para enriquecer esa planeación y para que finalmente considero que en el momento en que dentro del aula se pueda aterrizar de manera concreta con las contribuciones de los sociólogos que se abocaron más hacia la sociología jurídica o que aportaron hacia la sociología jurídica, los estudiantes también van a poder identificar que la sociología jurídica tiene una utilidad y que la utilidad no es una materia de relleno, un conjunto de contenidos para ampliar un bagaje, sino que tiene una utilidad teórica, metodológica y práctica. Y más allá de la definición del término, digamos que en esta materia de sociología jurídica, pongamos que se llama así en la carrera, ¿qué conocimientos adquiriría el alumno? La práctica, su práctica como posterior abogado, ¿de qué le serviría? Tendría elementos críticos. Sobre todo, me interesa mucho la parte de la investigación, los aportes que la sociología jurídica puede dar a la investigación, pero también el posicionamiento que es indispensable frente a la realidad, frente a las instituciones y que muchas veces
difícilmente se adquiere en las facultades de Derecho porque hay una tendencia positivista. Esa es una realidad. Entonces, me parece que la sociología jurídica nos pone en perspectiva frente a la realidad y en ese aspecto también facilita en el ejercicio, no solamente en la práctica de la abogacía, sino también en cuanto hace al derecho como espacio para la investigación y para la producción de conocimiento académico. Has mencionado varias veces que hay una tendencia positivista en las facultades de Derecho. ¿Podrías un poco explicar a quienes nos estén viendo en qué consiste esto? Sí, consiste en mirar al derecho como la panacea. El derecho es el origen y el derecho es el final. El derecho es ese conjunto de normas, solo ese conjunto de normas que contribuye al orden social, pero no hay un bagaje más amplio que nos permita mirar más allá, que el derecho no se produce por sí mismo, que el derecho es resultado también de procesos sociales, de procesos políticos, económicos, culturales. Entonces, en esa perspectiva positivista también se cierra como la posibilidad de que la práctica de la abogacía se haga desde una postura y desde un terreno de la ética también, desde la práctica de la ética. El positivismo en la facultad cierra como esa posibilidad de analizar críticamente la realidad y de también poder tener una conclusión, una opinión o una hipótesis crítica respecto de qué es el derecho y cómo está funcionando. Genial, muy bien explicado. Entonces, ¿has encontrado resistencia dentro de la universidad en la que trabajas para tratar de incorporar este enfoque de la importancia de la sociología jurídica en la formación de nuevos juristas e investigadores? Considero que resistencias no. Tan es así que comencé a escribir muy apasionadamente, me apasiona mucho la sociología y de pronto me permitieron exponer estos puntos en el Instituto de Investigaciones Jurídicas. Entonces, no hay una resistencia como tal en el sentido de decir no. Lo que creo es que hace falta construir esos grupos multidisciplinarios para poder realmente sentarnos y que se pueda comprender la importancia de la sociología jurídica. Resistencias, ¿no? Tan es así que hoy me prestan un espacio en la Facultad de Derecho para hablar del tema. Más bien, lo que hace falta es abrir la concepción. Sí, abrir la perspectiva. Y esos son procesos un poco más lentos, un poco más complejos, pero me parece que estamos sentando una piedrita para construir ese camino y en eso contribuyen ustedes también al hacer esta entrevista. Claro. Sería entonces el problema más que haya un grupo de personas que se niegue a ello o que tenga reticencias, sería que, digamos, que no se considera mucho aún, ¿no? Que no es algo de lo que haya mucha conciencia de ese término de sociología jurídica, no, no es un tema que esté en la mesa de debate demasiado por el momento, ¿no? Entiendo que es eso. Efectivamente, efectivamente, y no es un tema que le corresponda o que le sea propio a la Facultad de Derecho. En general, la sociología no es una profesión generalmente a la que se le considere del todo útil. No sé, en otros países. En mi país, digamos que todavía no se le ha encontrado como esa utilidad. No hay un mercado laboral propio para el sociólogo. Luego, entonces, si después aterrizas a la sociología jurídica en un terreno que no es propio de la sociología, sino del derecho, pues esto complica un poco las cosas, no porque haya una tendencia a obstaculizar procesos de producción de nuevo conocimiento, sino porque de entrada modificar ciertas prácticas y ciertas concepciones en cualquier área del conocimiento siempre tiene sus 2 pasos de avance y a veces su paso de retroceso, sus 3 pasos de avance y su paso de retroceso.
pero realmente sí empiezo a ver apertura en la facultad. Empiezo a ver bastante apertura. Ahora me parece que el gran reto es que para este proceso de planeación de la materia se incorporen sociólogas y sociólogos. Sí, el tema del desconocimiento, ya no solo de la sociología jurídica, sino de la sociología en general, creo que no es algo de México solo, sino de muchos países. Aquí en España hay mucha gente que cuando le dices que eres sociólogo, dicen sociología, eso que es como psicología. Efectivamente, También te efectivamente. ha pasado, ¿verdad? Me ha pasado muchas ocasiones y también me ha pasado que me digan, ¿qué sentido tiene eso? Bueno, no es eso, es una ciencia. Sí, Es una ciencia social y tiene mucho claro, sentido. es una ciencia. Tiene mucho sentido para comprender, en primer lugar, para comprender la realidad en la que nos movemos cotidianamente, ¿no? Pero es muy complicado ir por la vida todos los días o cada que alguien se presenta y ¿qué es eso? ¿Para qué sirve? ¿Con qué lo entiendo? Ir planteando esa situación. Entonces, no hay ningún espacio que sea mejor que el espacio académico para plantear todas estas inquietudes. Claro, yo a veces lo pienso como si fuera, por ejemplo, un programa deportivo que vas con la idea de analizar tácticamente un partido concreto y de repente quien te escucha no sabe ni siquiera lo que es el fútbol y le tienes que explicar en qué consiste ese deporte antes de cualquier otra cosa. Exactamente. Exactamente. Y ese es el diario acontecer de las sociólogas y los sociólogos. Así es. Esto Y me es bueno en parece otros que casos también. así es. En tu opinión, ¿qué perfil debería tener un docente de sociología jurídica para que realmente impacte en la formación de los futuros juristas? Pues en primer lugar, todo el bagaje teórico y metodológico, porque me parece que la columna vertebral de la sociología es el bagaje teórico y metodológico. En segundo lugar, una sensibilidad profunda e interesante por el acontecer social, político y económico del país y del mundo. Porque, bueno, el bagaje teórico está ahí y muy probablemente se seguirá produciendo. Sin embargo, si no se tiene la sensibilidad para desde una perspectiva crítica transmitir el conocimiento y la producción del conocimiento sociológico, es prácticamente como llegar y leer un texto y repetir lo que el autor dijo. Entonces me parece que el docente de sociología jurídica tiene que ser también una persona, un profesionista sensible al acontecer de su entorno, con conocimiento teórico, con bagaje metodológico, pero también con esa empatía para poder generar la inquietud, ya no propiamente por la sociología jurídica como tal, sino por la realidad que envuelve el acontecer diario también de los estudiantes. ¿Y qué impacto esperas que tenga tu investigación en la enseñanza del derecho? Pues a corto plazo estoy trabajando para ello. Eh, Estoy haciendo una propuesta de planeación para la materia. Entonces, digamos que el primer impacto a corto plazo y que espero que sea muy positivo, que espero que sea bien recibido, es esta propuesta de planeación que voy a entregar a la facultad el mes de abril. Creo que ese es el primer impacto, como decir, lo ¿La que se propuesta de escribió qué? No, no te entendí, Elena. de planeación para la materia de sociología jurídica, Planeación. porque te Vale. comentaba que encontraba esta laguna en donde más bien la planeación es sociología general. Entonces, el producto digamos ya el producto tangible de esta investigación es una propuesta de planeación de la materia de sociología jurídica que estoy ya concluyendo y que voy a presentar a la directora de la facultad para que valore.
para que valoren y ahí con la claridad de que es indispensable que se reúna un grupo un poco multidisciplinario para analizar esa propuesta y para checar cuáles son sus alcances también. Entonces, digamos, a corto plazo, creo que ese es como el primer impacto. Sería genial poder ver materializada la propuesta, si no completa, por lo menos una parte de la propuesta en la planeación para el siguiente semestre. Y a largo plazo, estaría extraordinario abrir una línea de investigación sobre sociología jurídica. A largo plazo estoy proyectando la construcción de un laboratorio de sociología jurídica. Pues pasará a corto plazo el objetivo de implementar una asignatura en la carrera de Derecho y Sociología Jurídica. Pasar a corto plazo me parece ya un objetivo muy bueno. Además que si se consigue en primer lugar en la universidad que tú trabajas, es muy probable que al verlo otras universidades diferentes, pues se empiece un poco a copiar la idea. Pues yo esperaría que así sea. Aquí solo haría una precisión. En mi facultad sí se imparte la materia de sociología jurídica. Vaya, lo que yo encuentro a través de la investigación es que la planeación de la materia es más bien una planeación para una materia de sociología general, no de sociología jurídica. Por eso es que me aboco a hacer como un planteamiento y decir, esta es una propuesta de planeación para la materia de sociología jurídica, sin olvidar las contribuciones de la sociología general, porque de ahí parte todo, pero sí aterrizando concretamente a la sociología jurídica, porque eso es lo que nos interesa conocer en el aula. Concretamente, ¿qué es y para qué sirve la sociología jurídica? ¿Cuál es su utilidad? Entonces, nada más esa precisión. En mi facultad sí se imparte la materia, nada más con la laguna de que la planeación de la materia está totalmente inclinada a sociología general. Entiendo entonces que la idea no es sustituir la asignatura de sociología por sociología jurídica, sino añadirla, que haya primero una asignatura de sociología general y luego añadir otra asignatura más de sociología jurídica, ¿verdad? No. Aquí No, más bien el objetivo es la planeación que ya existe y con la cual se imparte la materia de sociología jurídica actualmente, actualizarla. De tal manera que esa planeación no sea la planeación de sociología general, sino la planeación de sociología jurídica, que es uno de los hallazgos que identifiqué cuando empecé a analizar la planeación y digo, bueno, es que nos imparten la materia de sociología jurídica, sí, pero esta planeación es más una planeación para la materia de sociología general. Y ahí surge mi inquietud de decir, bueno, aquí hay una laguna, la planeación es más enfocada a la sociología general, entonces vamos a hacer la propuesta en donde la planeación sea ya concretamente para la materia de sociología jurídica. Es la única manera que yo encuentro de que podamos observar la utilidad de la sociología jurídica, darle el contenido específico de las contribuciones teóricas y metodológicas que se hayan hecho, pero desde la perspectiva de la sociología jurídica, no desde la perspectiva de la sociología general. Entiendo. Y por último, ¿qué mensaje le darías a los estudiantes de Derecho que podrían subestimar la relevancia de la sociología jurídica en su formación? Que ante los cambios vertiginosos sobre los cuales pareciera que ya no hay ningún control, ningún tipo de control, que pareciera que cuanto más regulada está la sociedad, menos lo está, abran su panorama, abran su perspectiva, porque el derecho no es la panacea, tampoco lo es la sociología jurídica, pero la sociología jurídica sí les puede permitir mirar la realidad desde otro punto, desde un punto de vista crítico que también les permita poder sentar los pies con firmeza en el ámbito que ellos decidan desarrollarse, ya sea en litigando, como se le nombra, ya sea en el área de investigación, ya sea en la sociedad civil, en la defensa de derechos humanos, en cualquier área que ellos decidan desarrollarse, se den cuenta que sumar conocimientos, no solo de la sociología jurídica, sumar conocimientos de otras áreas y de otras producciones de conocimiento,
va a impactar más en su desarrollo profesional, pero también puede impactar de una manera importante en los cambios sociales que hoy son tan indispensables y en el análisis crítico de la realidad que hoy es tan necesario. Genial. Pues si te parece bien, aquí finalizamos la entrevista, Elena. Espero que se puedan cumplir tus objetivos y pronto se implemente la asignatura de Sociología Jurídica en Derecho y también se cree un grupo de investigación. Yo agradezco muchísimo nuevamente a la Asociación Iberoamericana, agradezco tu intervención, ha sido una entrevista muy nutritiva para mí, porque me dejas mucha tarea también al momento que me vas preguntando. Me voy dando cuenta de otros aspectos que tengo que tomar en cuenta para ampliar la investigación y pues yo estoy totalmente agradecida. Pues de maravilla. ¿Hay algún último mensaje que quieras dejar a quien nos vea? Sí, que es un momento idóneo para abonar al desarrollo de conocimiento crítico, de perspectivas críticas para el análisis de la realidad social, política, económica, jurídica también. Ese es mi mensaje. Genial. Pues con eso nos despedimos, Elena. Hasta luego, ha sido un placer estar contigo. Gracias igualmente.